escribí anoche, ¿no? Sí, claro. Sí, gracias. Vamos a ir comentando. Antes de entrar al tema principal, vamos comentando pues, un poquito de actualidad económica, ¿no? Que siempre, mientras esperamos algunos participantes que se sumen. Claro, con mucho Bueno, gusto. esta semana tuvimos la noticia del downgrade que le hicieron a varios bancos, ¿no? Entonces, justamente el viernes pasado habíamos anunciado que ese podía ser uno de los efectos o una consecuencia de la caída en la calificación soberana, porque si cae la calificación soberana, hay un link, o sea, hay una, digamos, conexión entre la calificación soberana y el techo soberano, ¿no? El techo soberano es otra cosa, es la máxima calificación posible dentro de Panamá para algún emisor o algún calificado. Entonces la calificación soberana arrastra hacia abajo al techo soberano. Y esto hace que caiga pues, un peso específico sobre, no solamente sobre los bancos, o sea, sobre todas las entidades que tienen calificación internacional por parte de Fitch, ¿no? Y bueno, se materializó esta semana. Hubo bancos que perdieron su grado de inversión y hay otros bancos que están a punto de perder su grado de inversión, porque el comentario importante que hay que ponerle atención aquí es que los bancos que no han perdido el grado de inversión, ¿okay? Son bancos que han quedado con la calificación mínima, triple B menos, pero que además han quedado con la perspectiva negativa. Mi lectura es que, y por lo que conozco de la calificación de riesgo, es que en estos momentos está casada la calificación de esos bancos a la calificación soberana de Panamá. ¿Qué significa? Porque los dos tienen perspectiva negativa. Entonces, ¿qué significa eso? Es muy probable que esto sea así, ¿no? No lo puedo asegurar, pero es muy probable que esto esté casado. Entonces, ¿qué significa? Que si cae la calificación soberana de Panamá, que es el escenario más probable, por razones que ya conocemos y que podemos profundizar, si cae la calificación soberana de Panamá, y Panamá pierde el grado de inversión por Fitch, entonces los bancos que han quedado con perspectiva negativa también perderían su grado de inversión. Hay un banco que no lo han tocado, que es Bladex, ¿no? Porque es un banco diferente. Es un banco que tiene características de accionariado diferentes. Sus accionistas son institucionales y además no tiene los riesgos que tienen pues, los bancos comerciales tradicionales, ¿no? Entonces, si me permites, quisiera compartir, mientras ya tenemos 63 personas en la audiencia, estamos subiendo un poquito, yo quisiera compartir el informe de Fitch. Déjame ver si por acá si lo puedo. O sea, el informe de los bancos, ¿no? Porque vamos a ver si tenemos suerte y podemos compartir. A ver, ahí se logra ver. No, todavía no. No se ve. Estás en esto. Entonces, otro intento. Y tampoco. A ver, vamos a ver. Yo creo que aquí ya debería poderse ver. ¿Sí se ve? No. No, nada. Bueno. Buenos días, señor Ernesto. Es que tiene seleccionada la barra del navegador. ¿Qué tengo que hacer, Yormari? Cuéntame. Seleccionar, cuando vaya a presentar su pantalla, y le muestre qué quiere presentar exactamente, usted va a seleccionar la pantalla, no solamente ese espacio que está seleccionado, o la ventana que quiere proyectar. Creo que es esto. Ahora sí se ve bien. Gracias, Yormari. Si no fuera por ti, mi día sería más. De nada. Bien.
Bueno, este es el informe que sacó Fitch, fecha 10 de febrero. Entonces aquí mira, podemos ver, por ejemplo, estos fueron los bancos. Arriba tú ves 4 bancos que se le hicieron downgrade. Global Bank, Credit Corp Bank, SG, Banco General, tuvieron downgrade. De estos 4, solamente el Banco General quedó con grado de inversión. Pero todos quedaron con, aquí se puede ver, con outlook negativo, perspectiva negativa. Se le ratificó la calificación a BAC, a Banismo, a Multibank, los 3 con accionistas colombianos. Entiendo que esa fue una de las razones, fue atribuible al accionista, pero se les dejó con triple B menos y con outlook negativo. Banco Nacional de Panamá también tuvo un descenso en la calificación, triple B menos, outlook negativo, quiere decir que están agarrándose con las uñas del grado de inversión, ¿no? Pero como va la cosa y como va la calificación soberana de Panamá, creo que lo más probable es que las calificaciones de los bancos sigan disminuyendo, y no solo por Fitch, porque aquí estamos viendo solamente uno de los 3 años, faltan las 3 calificadoras, ¿no? Entonces, la situación está muy difícil en términos económicos y fiscales. Cuéntame tú cómo ves la cosa. Estás en mute, Roberto. Bueno, el primer problema, Ernesto, yo creo que lo hemos dicho mucha gente, es la inacción del gobierno, la terquedad de mantenerse en un gasto público en planilla elevado sin poner dinero en la actividad económica, reduciendo por lo menos parte de la planilla, sino reduciendo la gente, reduciéndole los salarios. Tú podrías meter de 200 a 400 millones de dólares en la economía si hicieras las cosas bien. Pero simple y sencillamente este es un gobierno secuestrado de su propia clase política y no puede hacer eso. Entonces el efecto va a ser un efecto dominó. Ya están los bancos. Yo entiendo que incluso lo que viene de Gafi no es exactamente muy bueno para Panamá. Y aquí va a haber un tema con los corresponsales. Y en general, lo que va a pasar es que va a haber un incremento del crédito que por lo menos el sistema financiero obtiene de afuera. Porque simple y sencillamente a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, eso incluso afecta al propio gobierno. O sea, como tú mismo me comentaste, en esta semana la prima de riesgo de Panamá aumentó 225 puntos. Por ejemplo, me llama la atención, y ya que estamos hablando, vamos a hablar del tema de seguro social. El seguro social estaba por vender o había tenido todo este tema que la directiva se opuso a que la administración vendiera 500 o 1.000 millones de dólares que tenía de bonos de Panamá, del Panamá 54, me parece que es 55, 54, donde el seguro iba a ser una ganancia cerca de 86 millones de dólares, ganancia sobre la venta de los bonos. Bueno, ahora con esto la ganancia se fumó porque el bono ha perdido valor y la propia institución, que de por sí está muy complicada, perdió la posibilidad de vender. Yo también me pregunto, por ejemplo, si llegáramos a perder el grado de inversión, si el propio Seguro Social podría seguir invirtiendo en papeles del Estado panameño no teniendo grado de inversión. Además, muchos inversionistas, olvídate de lo que le cueste el crédito a los bancos y todo, tendrían que deshacerse de sus carteras, de los papeles del Estado panameño una vez que pierda grado de inversión. Entonces yo creo que este problema es mucho más serio. Yo creo que simple y sencillamente nuestros gobernantes no han visto la magnitud del problema. Y luego eso pues manda señales muy negativas al sistema. Acuérdate que este sistema financiero nuestro, el sistema bancario, tiene una proporción muy alta de depósitos que vienen del sector externo. Tampoco ayuda el hecho de que la actitud
básicamente de algunos miembros de la Asamblea Nacional respecto al sistema financiero, y todo eso pone, en mi opinión, una vulnerabilidad que no solamente está allí, sino que es el tipo de cosas que se puede convertir en una realidad de salida de fondos del sistema en un plazo relativamente corto, con lo que se haría incluso más grave la situación de liquidez del sistema. Claro. Yo pues coincido contigo, coincido que en lo que ha pasado, mira, justamente nosotros en el último Bancaforo del año hicimos pues un balance de lo que fue el año 2020. Y en el año 2020, el sector, hay dos sectores importantes, tú sabes, aquí en Panamá, el comercio y la construcción. El comercio retrocedió 8 años. O sea, en un solo año, en el año 2020, retrocedió 8 años. Yo se lo calculé. 8 años de retroceso. El sector construcción retrocedió 6 años. 6 años. ¿Ok? Entonces, realmente es increíble cómo se ha acelerado una crisis, porque no solamente es que estamos en problemas, sino que el proceso se aceleró mucho, ¿no? Como que nos llegó una enfermedad que creció rápidamente y que ahora nos pone al borde de, digamos, un peligro extremo. ¿Por qué? Porque digamos, o sea, ahorita nosotros estamos discutiendo que podemos perder el grado de inversión, pero ¿sabes qué va a pasar dentro de 6 meses? Vamos a estar discutiendo si Panamá va a ser default o no va a ser default. Esa es la situación. Y te pongo los números claritos. Argentina tuvo que sentarse a renegociar con el Fondo Monetario Internacional cuando su deuda sobre PIB fue 90%. ¿Okay? Entonces, y una situación fiscal insostenible. Panamá tiene una situación fiscal que va de menos a más. Este año 2020 calculo que se debe haber cerrado en un déficit fiscal entre 10 y 10,5%, por un lado, y tenemos, según mis estimaciones, un ratio deuda-PIB de aproximadamente 70%. Con la caída que hemos tenido en el año 2020, estamos más o menos en 70%. Entonces, si seguimos a este ritmo, en 2 años vamos a estar igual que Argentina. Pero esto se puede acelerar. ¿Por qué? Porque aquí se genera digamos, una tormenta perfecta. La recaudación ha caído muchísimo. Entonces, si la recaudación cae, porque en los supuestos que se presentó a la Asamblea Nacional estaba una recuperación de la economía y una recuperación de la recaudación. Pero yo veo al país, o sea, con la cantidad de empresas quebradas, con la cantidad de personas desempleadas, que la recaudación se va a mantener en los niveles más bajos y eso va a hacer más severa la crisis, ¿no? Por el déficit que va a atravesar el fisco. Entonces, estamos hablando de 2 años, pero esos 2 años se pueden acelerar, ¿no? Entonces, ya no se trata solamente que Panamá pierde grado de inversión, o sea, se trata de que Panamá va a tener que sentarse a renegociar su deuda, para lo cual siempre, y esto es algo que no falla, siempre se requiere de un aval, digamos, multilateral, principalmente el Fondo Monetario Internacional, quien te hace la revisión de tu plan, ¿no? Y decide ponerte el cheque o no, y según eso vas a una reestructuración de deuda. Y si no vas a la reestructuración con el visto bueno del Fondo Monetario, el mercado de capitales, que ha sido muy generoso con nosotros, y que nos dio las mejores tasas, ya no nos va a prestar. Esa es la realidad. Además, yo creo que hay un problema estructural. Nosotros en el escenario de renegociación o cualquier escenario de reestructuración, nosotros tenemos que hacer cambios que hemos soslayado a hacerlos, nos hemos incluso opuesto a hacerlos. Por ejemplo, este país necesita flexibilidad laboral a gritos. Aquí durante la pandemia, que era el momento de lograr en un acuerdo bilateral de empresas y trabajadores, un acuerdo laboral que fuera poco a poco mitigando el efecto de la crisis. Aquí se ha metido el gobierno con la mano pesada en el medio a prácticamente impedir que hubieran acuerdos que fueran mejorando la situación. Y eso es un tema que está altamente politizado, donde el gobierno realmente
obedece a los designios de los sindicatos que no llegan al 9% de la mano de obra del país. Por otra parte, la misma burocracia, que ya era frondosa y grande, porque ayer precisamente yo estaba viendo una presentación de un economista del BID, y todos estos problemas de falta de flexibilidad, todos los problemas de la rigidez, todos los problemas de la concentración de las inversiones en el área metropolitana, son problemas que vienen viejos. Entonces, encima de que tenemos todos estos problemas, que tenemos, como diría, tenemos todos estos problemas estructurales, entonces tenemos ahora una deuda creciente, una burocracia frondosa y muy poca capacidad política de resolver esos problemas. Entonces, estamos en una situación, como han dicho varios, de la tormenta perfecta. Yo creo que no es la tormenta perfecta, puede ser peor. Y yo creo que el tema del seguro social es parte de lo que añadiría a la tormenta perfecta. Bueno, vamos a hablar de seguro social. Se habla de un hueco, Felipe Argote ha hablado de un hueco de 15.000 millones de dólares de déficit actuarial. Hay otras personas que han hablado de 20.000 millones. La verdad que yo no me atrevo a decir cuánto puede ser, porque no hay bases, o sea, no hay fundamentos, no hay estados financieros auditados, no hay cálculos actuariales, no hay estimaciones serias de actuarios. O sea, yo no sé cuánto puede ser, pero ahí hay un hueco. Estamos hablando del déficit actuarial, del programa de IBM, Invalidez, Vejez y Muerte, del sistema de beneficio definido, ¿no? Del sistema de beneficio definido. Pero claramente, este problema del sistema de beneficio definido, mira, yo cuando llegué a Panamá, eso fue en el año 2007, acababa de salir la ley en el año 2005, la reforma, ¿no? Y ya en ese momento, ¿no? Te recuerdo que alguna de las personas con las que yo conversé me dijo, sí, pero tú sabes qué, aquí han dejado una bomba de tiempo que va a explotar en algún momento, hablando del sistema de beneficio definido, ¿no? Entonces, y dejaron esa bomba de tiempo por un tema político. Bueno, porque eso tenía un costo político, hasta que esa bomba de tiempo pues va a explotar. Actualmente ya la liquidez se agotó en ese programa, hay reservas que están bajo cartera de inversiones, y esas reservas, según cálculos de hace varios años, debían digamos, de alcanzar hasta el año 2024 más o menos. Yo creo que con todo lo que ha pasado últimamente, la cantidad de personas que han dejado de cotizar, que ha llegado, la morosidad de las empresas, incluyendo digamos, las propias empresas estatales, o sea, considerando muchos de los problemas que hemos atravesado, eso se va a acabar probablemente finales de este año, 2021, o inicios del 2022, ¿no? Más o menos por ahí. O sea, esa estimación va a terminar siendo muy generosa respecto del escenario real. Entonces, esto nos trae, digamos, a una reflexión seria, pero seria, ¿no? O sea, ¿cómo deben ser las pensiones en Panamá? Y por eso te hemos invitado, porque yo te escuché en un programa de radio, que tú opinaste, que a veces entendemos mal el principio de solidaridad, ¿no? Y voy a lanzar la mía y después te digo, digamos, te pido la opinión tuya y tu visión, ¿no? O sea, a ver, nos hemos creído el cuento de que tenemos que ser solidarios, y de repente sí tenemos que ser solidarios, pero fallamos mucho en el entender lo que significa ser solidario. Es decir, si a mí, digamos, si mi doméstica me va a financiar mi pensión, eso no es ser solidario. Eso es ser sinvergüenza. Pues ¿cómo le vas a pedir a tu doméstica que con sus aportes te financie tu pensión, ¿no? Entonces, pero si Bill Gates me financia mi pensión porque él quiere, ¿no? Entonces eso sí puede entenderse como solidario. O sea, el que tiene más le da al que tiene menos. Y bueno, así es como yo veo las cosas, ¿no? Entonces, solidaridad no se trata de que unos le dan a otros, sino se trata de quién le da a quién, ¿okay? Y me parece que el sistema que tenemos no solamente no es solidario, es perverso, ¿no? Entonces me gustaría saber si tú opinas igual y qué podemos hacer al respecto. Bueno, vamos a empezar por los números. Los estados financieros sí están auditados. Los estados financieros no tienen una opinión.
Porque la Contraloría con toda razón dice, yo no puedo dar una opinión de que si estos estados financieros reflejan o no la realidad de este ente. Y lista, todas las cosas que salen por ahí diciendo, que dicen que las edades, que el desgreño, todo eso lo recoge el informe de la Contraloría. Por lo tanto, ella no puede dar una opinión, mucho menos una opinión favorable del estado financiero. Segundo, aún esas deficiencias no impiden que tú puedas medir con algún grado de confianza el tamaño del hueco, porque el hueco es un tema actuarial. Que no cobres o que sí cobres o que si las cuentas están mal clasificadas y todo, añade al problema, pero no lo atenúa, más bien al contrario. Los muchachos de la Junta Técnica Actuarial, que es el organismo independiente que ha hecho algunos números, básicamente dicen que con lo que a ellos les falta y que no está claro, ellos pueden considerar que el hueco es 20% más grande. Además, el hueco de 15 o de 19 millones es el valor presente, es el déficit de lo que tú necesitas para pagarle la jubilación a los que están jubilados hoy día. Te falta calcular el déficit que tendrías entre lo que estás recibiendo del programa del sistema exclusivo de beneficio definido y los que se van a jubilar. Porque ese programa, como bien te dijo tu amigo, sí era una bomba de tiempo en la medida que los gobiernos después no pusieron absolutamente nada para ir tapando el hueco. O sea que ese déficit combinado, hemos calculado por varias formas, es 65 mil millones de dólares. 19 o 15, que el que te guste, es el número de lo que el gobierno tiene que, o que quien sea tiene que poner para que los que están jubilados vivan hasta su muerte, y 65 mil millones de dólares es todos los que están en el sistema de beneficio definido se llegaran a jubilar. En el 2005 se hizo una transición de sistemas y por lo tanto el sistema de beneficio definido, el exclusivo de beneficio definido, quedó sin cotizantes atrás de ellos para que los ayudaran. Pero la razón fundamental por la que todas esas cosas pasaron es porque el sistema de beneficio definido, en los términos en que están planteados en Panamá, es un sistema, era insostenible. Aquí la gente se jubila con pensiones que son de 40 a 50% más grandes de lo que ellos aportaron al sistema. Entonces, aquí todo el mundo le saca al sistema más de lo que se mete. Entonces, por supuesto, tú empezaste teniendo un déficit pequeño, pero tenías mucha gente cotizando que venía detrás de ti, que es lo que es la famosa solidaridad, de que los jóvenes cargaran a los viejos. Lo que pasa es que primero, como bien apuntas tú, la solidaridad no puede ser un tema forzado, tendría que ser un tema voluntario. Yo solidariamente, o Bill Gates solidariamente me da una plata a mí, eso es un tema voluntario y por lo tanto solidario. Pero un sistema obligado, lo que tú tienes es una pirámide. Y eso lo sabe el mundo entero. Si todos los países poco a poco se han ido alejando de un sistema puro de beneficio definido. Los holandeses, por ejemplo, ya acaban de hacer la transición totalmente al sistema de cuentas de ahorro. Los chilenos lo hicieron hace mucho tiempo, los uruguayos lo han hecho y están ahora haciendo una reforma para reforzar el sistema. Los mexicanos lo acaban de hacer. Entonces, en los últimos 20 años, 70 países se han ido moviendo o se han ido despegando de un sistema de beneficio porque, en efecto, no hay solidaridad y segundo, no hay la gente, como venía antes, que tú decías, bueno, hay familias de 8 hijos, entonces resulta que cuando tú contabas los pensionados contra los cotizantes, habían 15 cotizantes por cada pensionado. Pero en la medida que la gente empezó a vivir más tiempo y las familias se hicieron más chicas, el bono demográfico, como se llama eso, para empujar a los viejos se fue acabando. Y aquí en Panamá se acabó hace mucho tiempo y por eso han ido esos déficits creciendo. En el año 2005 lo que pasó es que al hacerse la transición, los gobiernos quedaron obligados a hacer los pagos al déficit que se iba produciendo. De hecho, si los gobiernos de Ricardo Martinelli
y el gobierno de Juan Varela hubieran hecho los aportes de aproximadamente 500 millones de dólares por año, nosotros tendríamos que este sistema hoy día debe haber tenido por lo menos 5.000 millones de dólares más. Pero ambos ignoraron simple y sencillamente su obligación, se escondieron en una serie de tecnicismos, dijeron que no podían hacerlo porque no había una junta técnica que había dado el déficit, porque ellos mismos no nombraron a la gente en la junta técnica actuarial para hacerlo. Por lo menos a este gobierno hay que darle el reconocimiento que la nombró, y los miembros han hecho un informe que por supuesto no puedes esperar más que los mensajeros de las malas noticias pues los critiquen. Pero lo cierto es que ese pedazo faltó. Y por supuesto, siempre era una bomba de tiempo en la medida de que que en el 2005 no se hicieron cambios paramétricos. O sea, seguimos teniendo una pensión que recibimos más de lo que pagamos. ¿Por qué? Porque la gente va al sistema 20 y 25 años, cotiza 13,5% sueldo. Eso es insostenible. Con esos parámetros probablemente tú puedes jubilar a la gente con 40% de su sueldo. Y además la fórmula exótica de que no es el 40% de lo que aportaste o el promedio de tu sueldo, sino los 10 mejores sueldos. O sea que el sistema tiene una cantidad de sesgos que lo hace incluso mucho más caro. Entonces aquí estamos frente a la realidad, ya se acabó el tiempo. Yo no veo una salida, no hay una salida inmediata ni fácil. Esta salida tiene que ser en alguna forma en etapas, pero yo considero que primero que todo nosotros tenemos que ajustar los parámetros, no solo del sistema exclusivo de beneficio definido, también el del sistema mixto, porque el sistema mixto tiene los vicios del otro programa. Si te sigues jubilando con 20 años o con 25 años, para llevarte 60% de la pensión, le estás robando al país. O le robas a los que vienen, o le estás robando ahora ya al Estado, porque ya no hay forma de que esta solución se dé sin que haya la mano importante del Estado en alguna forma para ir compensando poco a poco por lo menos los beneficios. Si tú no quieres hacer una reducción de pensiones, que eso sería, por ejemplo, una posición, y yo creo que lo correcto es tratar de no haber, que haya reducción de pensiones, hay que buscar una solución por ahí. Pero soluciones de que no hay cambio en el precio tiene que dejar de dar seguridad, tiene que dejar de construir veredas, puentes, carreteras, todo lo demás. Entonces, y eso es lo que beneficia precisamente a los que más lo necesitan. ¿Quiénes necesitan que le construyan colegios? Los más pobres. ¿Quiénes necesitan que le construyan desagües, agua potable? Los más pobres. Entonces, al final del camino, le terminas a quienes por no sé qué
sistema de administradores privados. Para los empleados públicos se llama el CIACAP. El CIACAP es un sistema que se hizo en los tiempos del gobierno del doctor Pérez Valladares para poner las pensiones complementarias que tenían los empleados públicos. Se hizo un sistema que tiene primero una ente que se llama la pagadora registradora, de manera que las administradoras no tienen ellas que administrar ni gestionar el gasto, que es lo que ha hecho, por ejemplo, en el caso chileno, que ha sido onerosísimo tener un sistema de eso. Los chilenos lo han ido corrigiendo, pero en general el sistema ha tenido un problema. Aquí no. Aquí la administradora pagadora que se licita cada 5 años es baratísima. Aquí se paga por todo como 6 décimas del 1% por ese tema. Y luego las administradoras manejan el dinero. Todos son empleados públicos del CIACAP, que están ahí y los retornos son muy buenos. Incluso el Seguro Social es uno de los administradores por ley. Y lo curioso es que el Seguro Social en el CIACAP tiene mejores retornos manejando el dinero que lo que tiene el Seguro Social manejando la plata del fondo de IBM. Entonces hay experiencia, y hay experiencia aquí. Yo a corto plazo me concentraría en lograr un consenso nacional sobre cómo cambiamos el sistema. Primero, cómo lo estabilizamos. Aquí no se puede seguir cotizando 20 años y pasarse el resto de la vida comprando una pensión del 60% de tus 10 mejores sueldos. Eso es totalmente absurdo. Y ya se acabó la gente, se acabaron esa generación de los Silver Surfers. Bueno, en una buena medida, los Silver Surfers viven de los muchachos que vienen atrás poniéndole en el Social Security americano. Y eso, como tú lo puedes ver, se está acabando, los déficits se hacen enormes. En Europa son enormes. Francia tiene un problema enorme y ha empezado a migrar, pero los otros países más jóvenes y más chicos ya se mudaron a las cuentas individuales o una buena cantidad ha pasado a las cuentas de ahorro. Y entonces yo creo que esa es la discusión y que el gobierno tiene que poner el dinero que por lo menos no puso en los años de los gobiernos anteriores. Aquí no se trata del nombre del presidente o de no, es que había un acuerdo que no se está cumpliendo. Claro, ahora, antes de reformar estructuralmente el sistema de pensiones, hay que arreglar la situación fiscal, ¿no? O sea, que lo que pasa es que la situación fiscal es insostenible, o sea, tener un déficit de 10% del PIB, o sea, 10% de todo lo que se produce en un año es la diferencia entre lo que se gasta y lo que ingresa al fisco. O sea, eso es insostenible. Primero hay que arreglar eso, porque si no, no vamos a poder hacer la reforma del sistema de pensiones. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, claro, por ejemplo, corrígeme, antes de contestar, pero necesito que me corrija. El ITM más o menos da como 2.000 millones de dólares, daba, ¿no? Más o menos. Un poquito menos. Porque, por ejemplo, hago la observación para luego decirte lo siguiente. Sí, aquí hay que hacer una reforma fiscal. Pero si tú no resuelves el problema del seguro social, de alguna forma, por supuesto con ayudas fiscales, el hueco es enorme. Por ejemplo, ahí estaban hablando de que no, que tú podías resolver parte del problema subiendo 3 puntos el ITBM, de 7% a 10%. Si subir eso, tú estás hablando de que proporciones guardadas 2.000 millones de dólares, tú estás hablando de que eso produciría 600 millones de dólares adicionales. Bueno, 600 millones de dólares adicionales son un poquito más que 3 meses de pago de pensiones. O sea que lo que tú subes de 3 puntos para hacerle a todo el mundo el IBTM 10%, empezando a joder al más pobre, perdona el francés, porque los que más ITM pagan al final son la gente, en proporción a sus ingresos, son los más pobres. Solo vas a resolver poder ponerle 3 meses de pensiones al sistema cada año. Entonces, aquí estamos hablando de unos órdenes de 65.000 millones de dólares, que es lo que es el valor presente del déficit del sistema, es 2 veces la deuda externa. Sí. Es una vez el PIB. Nosotros en Perú tuvimos ese problema en algún momento. Fujimori cerró el caño y lo que hizo fue emitir unos bonos, ¿ok? Pero
Fujimori arregló la situación fiscal, y cuando hablo de arreglar la situación fiscal me refiero a equilibrar los gastos de ingresos, ¿no? A propósito, aclaro que yo no he propuesto subir el ITBMS para que no, porque hay gente que me ha malentendido. Yo no he propuesto eso. Al contrario, o sea, yo creo que en una crisis no le puede subir impuestos de ningún tipo al país cuando las empresas están quebradas, la gente está desempleada. Y lo que hay que hacer es promover el consumo. Y si algo se tiene que hacer es bajar el impuesto o el ITBMS, ¿no? Eso sí, en Alemania bajaron el ITBMS o el IVA ya. Entonces, a lo que yo me refiero es que nosotros como país gastamos mucho, gastamos demasiado, y gastamos mal. O sea, lo gastamos en alquiler de vehículos para los funcionarios públicos, lo gastamos en remodelaciones de oficinas, lo gastamos en rediseño de logotipos, en pagarle a influencers, o sea, gastamos mucho y gastamos mal, y en digamos, en una planilla burocrática que no es sostenible, ¿no? Entonces, primero hay que arreglar esos gastos, equilibrar, porque si nosotros no equilibramos esos gastos con los ingresos, vamos camino al default. Vamos camino, y si estamos en default, ¿qué bonos vamos a poder emitir para tapar ese hueco de los 65.000 millones de dólares? ¿No? Entonces, si no arreglamos la situación fiscal primero, nos ponemos serios con eso, pues, ¿cómo vamos a poder tapar ese hueco, ese déficit actuarial, ese valor presente de la diferencia entre salidas y entradas? No es posible, ¿no? No veo cómo. Entonces, en Perú ya vivimos esta historia, y lo que hicimos fue justamente sacamos estos bonos, y estos bonos se fueron pagando de a poquitos, conforme la gente, conforme se iba necesitando, ¿no? Estos bonos fueron a pasar a las reservas empezaron a... pero también se cambió a un sistema de capitalización individual, o sea, un sistema de ahorro individual, intangible, con estados de cuenta de las personas, y parte de ese estado de cuenta eran los bonos que el gobierno pues, estaba aportando para tapar el déficit completamente. Aquí cuando se hizo el SIACAP, el gobierno le puso bonos también a la primera, así fue igualito. El gobierno no tenía el efectivo que le había cobrado a los funcionarios, entonces puso bonos. En las cuentas de SIACAP, en las cuentas de ahorro de los individuos, aparecía el estado de cuenta, decía una cantidad de dinero, pero en el detalle decía, el estado ahorrando $60 al mes, pero aquí hay $2.500, que es su proporción de este bono, que lo manejaba la administradora. Yo quiero decir un punto porque es un tema sobre la informalidad. Uno de los problemas más serios es que hablan de que no hay, que la gente tiene informalidad, que no está en el seguro. En parte, mucha gente no está en el seguro porque el seguro ha hecho un trabajo terrible en traer la gente, los informales y los independientes. Es un verdadero parto de los montes conseguir que te inscriban. Y luego, como podemos ver en las cuentas individuales de hoy día de los muchachos, nadie sabe cuánto tiene en la cuenta individual. El seguro jamás ha generado una cuenta para que un muchacho de 34 años sepa cuánto ha ahorrado en su pilar de cuenta de ahorro, porque el seguro simple y sencillamente es parte importante del diseño. Entonces tú no puedes pensar que la gente le puede tener confianza a un sistema de ese tipo. Aparte, el tipo informal está viendo esta discusión, está viendo lo que está pasando, está viendo que cuando tú vas al seguro social a la emergencia te pasan 3 días en una camilla tirado al lado de una cama. ¿Por qué quiere la gente asegurarse? ¿Cuál sería el motivo de asegurarse si con asegurarse probablemente va a estar peor en términos de lo que hace servicios médicos, y percibe que el sistema de pensiones en efecto está tan desequilibrado que va a desaparecer? Entonces yo creo que parte de la solución pasa por eso. Y yo incluso soy de la tesis de que, bueno, sí, debemos verlo de las administradoras privadas porque es más eficiente, siempre a través de una tutela de un administrador o de un superintendente de pensiones o de la superintendencia de valores, una intendencia de pensiones, para poder tener verdaderamente transparencia ahí. Pero yo creo que también se debía considerar en el sistema de salud.
como es en el Uruguay, como creo que es en Perú, en que tú tienes una mutual o un hospital donde estás y te dan los servicios como si fuera el seguro social. Y le cobran al seguro social. Eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho que miremos el caso uruguayo. Porque aquí cuando hablábamos de los chilenos, que fueron los pioneros y que en realidad hay muchas cosas que se han hecho ya mejor que hay muchas cosas mejor que los chilenos y nosotros mismos el CIACAP hasta mejor que los chilenos, es que siempre hay ese sesgo de que Pinochet y qué sé yo. Bueno, vamos a mirar al país de Mujica, pues, al país de aquí los socialistas panameños, los socialistas de Florchain, porque esos son lo que son, ¿no? Los socialistas de Don Periñón. Bueno, miremos pues entonces el sistema uruguayo. Los invito a mirarlo, que además tiene algo muy importante que nosotros queremos introducir aquí si pudiera, que es lo que se llama el pilar no contributivo. En vez de tener todos estos 120 a los 70 y todas estas cosas por ahí dando vueltas, tú los metes en el sistema. Lo financia el gobierno, pero se vuelven parte del sistema. Y en la medida que la gente cotice, porque el otro problema que hay aquí con el sistema que hay es que si tú cotizas muy poco, nunca te jubilas. Y a veces te devuelven la plata. Entonces resulta que sí, que hay mucha de esa gente de 120 a los 70 que en algún momento cotizó. Entonces tú puedes crear un sistema, que creo que lo tienen los peruanos, lo tienen los ingleses, los chilenos también, en que tú dices, yo te doy un subsidio básico, pero el subsidio va disminuyendo en la medida que tú cotizas. Y entonces tú puedes llegar, en vez de tener una pensión de 120, puedes llegar a tener una pensión de $255. Pero es una combinación donde el gobierno cada vez pone menos y se acaba el tema y el escarnio y todo el enojo del ciudadano que trabaja de ver gente cobrando 120 a los 70 sin hacer nada. Hace un sistema condicionado a su participación en alguna forma en el mercado laboral formal. Claro. Bien. Bueno, pues, ¿qué hacemos, Roberto? Aparte de hacer un poco de docencia con esto, porque tenemos un gran problema y tenemos mucha resistencia digamos, en la sociedad. O sea, por un lado, el tema de la edad de jubilación, un factor de resistencia muy fuerte. El aporte, el porcentaje de aporte a la seguridad social, o sea, no se acepta mayor aporte, también eso es muy fuerte. Y entonces estamos entre la espada y la pared. Yo creo que la gente... Yo creo que la gente entiende. La gente. Si tú vas y hablas con la gente, y nosotros tenemos un grupo que estamos dedicados a ver los periódicos, hemos logrado interesar 2 o 3 grupos de muchachos. Hay ya un grupo que tiene, uno de esos grupos incluso ya tiene una silla en el diálogo. Hay otros grupos porque el problema de las pensiones más grandes lo tiene esa gente, particularmente cuando hay la enorme sospecha de que la solución que va a dar el Estado es fusionar los sistemas. O sea, un sistema que está más o menos bien andando, que necesita sus reformas, le van a sumar la plata para salvar el quebrado. Y tú, que eres un economista y has sido consultor, sabes que cuando tú coges una empresa buena y la sumas con una mala, se mueren las dos. Porque si tú no haces los cambios, si sigues vendiendo lo que te costó $1 a 50 centavos, no importa lo que hagas. Entonces, en ese escenario, se estarían expropiando las cuentas individuales que ya le pertenecen a un montón de gente. Que el seguro no te diga cuánto es, eso es un tema administrativo, pero ya ellos son dueños de esa plata. No es un pool de los demás. E incluso la parte del beneficio definido que tiene ese programa está dividido entre las personas que tengan el programa. Tú lo que estás diciendo, ¿sabes qué? En vez de hacer 200, en vez de ser 8 para el sancocho, ahora somos 27 para esa misma olla de sancocho. Eso no puede ser, eso es una expropiación de los recursos de los asegurados. Y yo quisiera empezar a ver algunas estrategias legales frente a eso. El gobierno tiene que hacerle frente a su responsabilidad. Buscar cualquier camino para trampear el sistema y no corregir el problema de fondo
la calificación de riesgo nos la van a quitar más rápido que lo están pensando. Es más, y quiero aclarar aquí que yo estoy hablando a título personal, no en mi posición de director de un banco ni de director de muchas compañías, sino en mi nombre personal. Aquí en agosto vamos a perder la calificación de riesgo, 2 meses después del cierre de junio. Y el camino sigue cuesta abajo. Una solución mediocre en el tema del seguro, simple y sencillamente va a acelerar ese proceso. Bien, Roberto, pues en efecto es bueno tener claro el punto de partida, dónde estamos, para empezar a trabajar propuestas y todo lo que podamos hacer desde la tribuna independiente. ¿Okay? Así que te agradecemos muchísimo por tu participación en el Bancaforo de todos los viernes. La próxima semana vamos a tener la visita de José Bonifaz, que es profesor del posgrado de la Universidad del Pacífico. Nos va a hacer una buena charla sobre la experiencia en asociaciones público-privadas, ¿no? Ya que nosotros no tenemos mucha experiencia en eso en Panamá, y en Perú tienen toda la experiencia del mundo. Así que, pues, muchas gracias a todos. Nos veremos el próximo viernes a la misma hora, como siempre. Y gracias, Roberto. Si tienes algunas reflexiones finales, con todo gusto. Yo solamente quiero decir que estoy a la orden. Mi correo es diablo, como el diablo, @diablopty.com. Si cualquier oyente piensa que me quiere decir algo o quiere que yo lo ayude a entender algo o me quiere insultar, ahí está el correo. Ya, espérate, aquí lo estoy poniendo. Diablo@diablopty, como el aeropuerto, diablopty.com. Ya. Porque yo creo que en esto hay que seguir haciendo mucha docencia. Estamos comprometidos. Esta es la tercera reforma en la que yo participo. Primero fue la de Endara, que fue una reforma que por lo menos trajo las locuras que tenía el régimen militar. Aquí se jubilaba, hay una cosa llamada la jubilación anticipada a los 50 años. Luego la del 2005, donde pudimos crear la transición a un sistema de cuentas de ahorro, que es el futuro. Sin embargo, bueno, ahora y había que hacer la que hay que hacer, y se debió haber hecho antes, pero ya sabemos dónde estamos, y desafortunadamente uno no escoge el momento mejor para hacer las cosas, y hay que hacerlas ahora. Gracias. Bien, Roberto, gracias también. Gracias a todos nuestros amigos bancaforistas. Nos estaremos viendo el próximo viernes. Pasen buen fin de semana.